Trabajé 42 años con la industria del café. El que crea que sabe todo el mundo del café está Equivocado. Que vaya despacio. este señor está mezclando con pasillas. Hay gente inescrupulosa comprando marcas para destruirlas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este otro capítulo de ¿Cuánto sabes de tu café? Hoy hay un invitado especial, que fue una bonita sorpresa reencontrarnos en este escenario, pero seguramente tendrá muchas cosas que contarnos sobre este proyecto, que para mí incluso fue nuevo encontrármelo en esta nueva etapa. Pero bueno, será él el que se presente y nos cuente mucho más. Mi señor, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por Cuéntele a esta ellos, cuéntele a ellos. amable invitación que nos haces a participar contigo en esta evaluación y en esta conceptualización del café. Pero cuénteles, pues, ¿cómo se llama? Mi nombre es José Eduardo Mejía. Trabajé 42 años con la industria del café Solo eso. en Alma Café hasta terminar pensionado hace 4 o 5 años ya, 5 años ya, y ya disfrutándome de esta vida de pensión. Y ahí fue donde surgió este proyecto por debido a la experiencia que había adquirido y al conocimiento, aunque me falta todavía mucho para aprender y por eso estoy hoy aquí. Sí, eso es algo que generalmente la gente no logra calcular, pero el que crea que sabe todo el mundo del café, está Equivocado. perdido, está perdido. Además porque creo que vamos a estar de acuerdo que es un sector que se reinventa permanentemente, sobre todo en los últimos 10 años, Total. ha sido enorme. Bueno, bien, ¿cómo se llama esta belleza de marca? Elena Café. Elena Café. Vamos a ir hablando cada vez más sobre Elena Café. Nos vas a ir contando unos punticos que son bien importantes tener en cuenta. Pero primero vamos a hablar un poquito de quién está detrás de toda esta marca, quién está detrás de Elena Café. Y esta pregunta podría volverse muy extensa después de uno trabajar 45 años con café, pero ¿qué fue lo que te atrapó del mundo del café? La experiencia que había adquirido durante estos 42 años, no 45, sino 42, y el aprendizaje que tenía allí, y ya viéndome pensionado, como con ganas de hacer algo y viéndome todavía como en una etapa muy productiva de mi vida, pues entonces se me prendió el bombillito y dije, café, es lo que sé, es lo que he aprendido, y me faltaba una parte del proceso que era el final, o sea, a partir de la tostión en adelante, y ese fue el que empecé a indagar un poquito y a aprenderlo con unas personas que me ayudaron mucho en eso. Ok, ok. Porque la parte hacia atrás del proceso, lo que Esa era el iba a ser mi almacenamiento. pregunta. Antes de meterte en todo en este cuento de producto terminado, producto además, yo diría tal vez uno de los eslabones más sensibles de la calidad del café. Donde concluye todo. Antes, ¿en qué parte estabas? Estaba en toda la parte logística de lo que era Alma Café, parte operativa y logística en Alma Café, pero participaba en la compra del café a las cooperativas de cafeicultores y a los particulares, y en las trillas, en trilladoras particulares y en trilladoras de las cooperativas que estaban a mi cargo, con las existencias de la Federación de Cafeteros en Alma Café, y nos ordenaban las trillas, y ahí fue donde aprendí todo el proceso de lo que era la trilla y la logística de la trilla. Además que en 42 años han pasado un montón de cosas. O sea, Muchas. yo me atrevo a decir que en Colombia la primera vez que se empezaron a hablar de café de especialidad fue hace 15 años, tal vez. Yo creo. Por ahí, 12, 15 años. Sí, tal vez menos. Sí, Tal vez menos. entre 12 y 15 años. Pero Sí. bueno, ¿de dónde nace esta idea de crear una marca? Porque probablemente en esta cantidad de años y en esta cantidad de años directamente proporcional a los contactos, era mucho más fácil comercializar una marca de otros. Una marca de otra persona que ya estuviera mucho más establecida, que seguramente tuviera
digamos que estuviera protegida en términos de calidad y uno no molestar con eso hacia atrás, que es más complejo, tueste. Pero, ¿de dónde nace eso así? Nace por lo que te acabo de decir, por la necesidad de yo querer hacer algo y ocupar mi tiempo y ser productivo. Okay. Luego te contaré algo de un enfoque social que tiene mi marca. Okay. Tiene un enfoque en la parte social. Entonces sale de ahí y de lo que ya te dije, de la experiencia en lo que era el café y en el conocimiento que tenía sobre él. Y creo que ahí ya llevaba un buen camino recorrido y era una ganancia para mí el conocer ya el proceso como tal. ¿Por qué el nombre de la marca? ¿Por qué deciden llamarlo Elena? El nombre de la marca Elena Café es, como lo digo yo a mucha gente, el amor de mi vida, mi nieta. Así se llama mi nieta, es la única nieta que tengo. Y surgió a nivel familiar desde mi hija y mi yerno. Ellos originaron ese nombre en su momento vendiendo un café muy sencillo de otro proceso que ellos hacían. Y ellos optaron por dejarlo porque no le vieron como el tiempo, no les daba el tiempo. Y ya cuando yo lo emprendí hace 3 años y medio, que es lo que llevo con el proyecto, retomé el tema y el nombre, Elena Café. Y se comenzó llamando Elena Café para mis amigos. Así se llamaba, Elena Café. Y entre comillas debajo del nombre decía para mis amigos. ¿Pero quién bautiza? ¿El abuelo o los papás? El abuelo, ellos lo bautizan inicialmente, mi hija mayor y Otto Fernando el yerno, lo bautizan Elena Café para él, Elena Café. Y después yo, lógicamente, pido el permiso a ellos porque pues... los derechos. Los derechos de autor se los pido a ellos y los retomo. Y empezamos a trabajarlo con el nombre Elena Café y entre comillas para mis amigos. A un círculo. Porque cuando le quise dar el nombre, una persona que aprecio mucho en este mundo del café, se llama Eugenia Balanta, creo que todos la conocemos, que es la gerente de Caféscope en Tuluá, me dijo: José, ¿y tú a quién le vas a vender el café? Y le dije: pues a mis amigos. Y me digo: entonces denomínalo Elena Café para mis amigos. Aquí está. Y así lo denominamos inicialmente, y hace por ahí unos 6, 8 meses, poquito más, llegamos a la conclusión de quitarle para mis amigos y lo dejamos solamente Elena ¿Lo quitaron? Me lo han cuestionado algunas personas porque se veía llamativo el para mis amigos, pero decidimos quitarlo para no recargar tanto el nombre, porque quedaba ya muy recargado y muy largo. Bien. O sea, ¿de dónde viene el café? El café que estás utilizando para producir Elena, ¿dónde lo estás consiguiendo? Elena Café lo consigo por intermedio de la cooperativa de caficultores del suroccidente del Valle. Ubicada en su oficina principal en Restrepo. Y ella tiene 14 puntos de compra y yo ya tengo focalizados las zonas que me gustan, los municipios que me gustan de ese café del suroccidente del Valle. Básicamente es La Cumbre, Lomitas, Jamundí, Florida, Buga, Parte Alta. Esos 4 o 5 municipios son los que más me gustan, porque le he buscado que tengan como el mismo perfil. ¿Cuál es la prioridad cuando estás buscando una alternativa de proveeduría? Claramente ya mencionaste unas condiciones de altura, pero es importante, para el caso es importante la variedad, o es importante el tipo de beneficio. ¿Tenés alguna constante? En beneficio, que sea lavado. Eso sí, lavado. Que sea muy característico en estas zonas. No en esta zona, en estos sabores que marcamos acá: el miel, caramelo y frutos rojos, que sea muy marcado, aunque todos sabemos que el café del Valle es muy dulce, lógicamente por las tierras y por la topografía y por la misma caña que tenemos. Eso termina llegando a las partes altas de las laderas de las montañas y al café.
Entonces es por eso que lo busco de esa zona y ya las tengo como muy ubicadas y yo le creo la necesidad a la cooperativa, a la señora analista de calidades de la cooperativa, le digo, voy a necesitar café. Y ella ya me ubica 4 o 5 lotes que ella previamente analiza, tanto en defectos, en merma, en todo, y lo cata para ponerme sobre la mesa esos 4 o 5 lotes de la finca A, B, C, D y E, que cumplan con el perfil y que estén buenos, que ella no me vaya a entregar a mí a mostrarme nada que no lo tenga, y yo llego a probarlo con ella en la mesa de catación. El control de calidad también estás integrado ahí directamente. Estoy integrado a esa de catación y si este lote no va. Totalmente, y yo en la mesa de los 4 o 5 lotes que me presente, chévere, yo soy el que escojo con ella, concilio con ella cuál es el que los dos se nos asemeja más y llegamos al punto de encuentro de escoger esa cantidad de sacos que voy a comprar de pergamino. Ok, súper. ¿Y el tueste? ¿Cómo determinas el punto de tueste? ¿Cómo llegas? Obviamente hay unas características que generalmente la gente desconoce y es que dependiendo de la humedad y la densidad, pues con eso determinamos una curva, pero eso es muy técnico. Sí. Pero cuando nosotros tenemos nuestra marca, sí, siempre tenemos en mente, yo quiero lo que técnicamente se conoce como un actron, yo quiero un punto de tueste tal. Listo. Comenzamos el proceso tostándolo con una, valga la redundancia, una tostión media alta. Y cualquier día nos dimos cuenta en casa, haciendo unas pruebas con Otto Fernando en yerno, de que podíamos de pronto bajarle un poquito al punto de tostión. Y lo consulté con la persona que me lidera el tema en Caféscope, Gloria Rusi, lo puedo nombrar, y me dijo, bájele un poquito al punto de tostión a media, y se lo seguimos marcando y verá que le va a ir mejor y a la gente le va a gustar. Porque ¿recordás cuáles eran a qué iba la sugerencia, qué se iba a resaltar o qué iba a disminuir? Sí, me lo dijo muy claramente y yo también lo acepté, que íbamos a resaltar más las notas del café, más las notas tanto de caramelo como frutales que tenía el café, que no lo quemáramos tanto porque realmente era un café pergamino de muy buena procedencia, que no sé si lo podemos mencionar de una vez el por qué lo buscamos así, y es que yo busco microlotes, yo no hago blend, no, en los 35, 36 lotes que hemos hecho, porque nosotros más o menos yo tengo un promedio de 35, 38 días de rotación del lote. Yeah. O sea, yo hago mi lote, empecé con 60 kilos de excelso que le compré a un amigo en una trilladora en Cartago, y eso fue mi primer lote y con eso produje 100 libras. Hoy estamos produciendo mensualmente entre 550 a 600 libras mensuales. Y rotamos más o menos en esos 35, 38 días, no las 550, 600, pero sí 400, 450 libras vendemos mensualmente. Lo sacamos en... Es un volumen importante. Sí, lo sacamos en presentación de 500 y de 250 gramos en grano y en molido y paquetones de 2.5 para restaurantes y el institucional. Sí, el institucional. Chévere. Entonces, cuando a mí me presenta el café La Cooperativa, sabemos que es de la finca de Pepito y de María y de José. O sea que tienes toda la cadena de custodia, toda la trazabilidad. Yo mismo me encargo de recoger el café porque son 10 sacos de pergamino o 12, eso es lo máximo. 10 o 12 sacos los recojo en mi carro y yo mismo me encargo de llevarlo desde el punto de compra de la cooperativa en Buga, que es donde lo recojo, a la trilladora en Caféscope Tuluá. O sea que hay control absoluto de todo el proceso. Seguimiento completo, trazabilidad. Hay forma de que se pierda. De que se cambie o se cambió un bulto porque lo estaba mal ubicado o algo, no. Yo voy y lo reviso y yo mismo lo cato y yo mismo lo entrego a trilladora y ahí con toda la confiabilidad del caso en Caféscope, que es mi maquilador de trilla y de tostión,
se lo entrego a ellos. Súper. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido con esta etapa de tu vida laboral? Pues a ver, la verdad, Gustavo, el reto más grande de haber logrado posicionar este producto como lo tenemos hasta el momento en estos 3 años y medio que llevamos, y esto ha sido un trabajo en común de familia con mis hijas, con mis 2 hijas, independiente de que mi hija mayor pues trabaje con un exportador particular. Ella de cierta forma también me apoya con sus conceptos. ¿Cuál ha sido el fracaso al que te has enfrentado? O si bien no fracaso, ¿cuál ha sido la metida de patas más grande de este proyecto hasta ahora? Esto lo digo es porque, como te lo mencioné al principio, esto tiene un indiscutible fin pedagógico, así que si entre todos nos podemos ayudar y ahorrarnos el tiempo de cometer errores, pues esta es la oportunidad de poderle comentar a la gente. La verdad, yo creo que la metida de pata más grave que he cometido o que se nos ha presentado, no cometido y no presentado, fue haber tomado una decisión errada de no despasillar, ¿sí? De no despasillar y hacer lo que muchos llamamos chorreado. Okay. Y eso me pasó por ahí en unos 2 o 3 lotes. Pero pongamos a la gente un poquito más en contexto. ¿Qué es despasillar y qué significa chorreado? Listo. Y tratemos de aterrizarlo a términos más simples, más coloquiales. Despasillar es, después de hacerle el proceso de trilla en la planta trilladora, pasarlo por máquinas electrónicas para sacarle todos los defectos que tiene el café, porque es la pasilla, y esa pasilla, si la dejamos inmersa a la masa, primero pues nos va a afectar la taza y nos va a dar unos sabores muy diferentes a lo que queremos ofrecer. Y segundo, porque el aspecto tampoco le va a ayudar. Son granos defectuosos que se van a ver, así estén tostados, cuando lo presentamos en grano la bolsa, los vamos a ver. Cuando lo presentamos molido, nada pasa porque quedó triturado y quedó molido. De acuerdo. En aspecto no lo vamos a ver, pero en aspecto los vamos a ver. Pero ya cuando lo presentamos en grano, pero si lo presentamos en molido, nada pasó. Pero sí nos va a afectar la taza. Ahí sí nos va a marcar taza y va a haber diferencias en lo que teníamos porque venía una pasilla inmersa. Entonces yo creo que esa fue como la embarrada grande que se hizo, y fue en un momento quizás muy coyuntural del año pasado, que tuvimos esos precios tan altos, cuando ya uno miraba y decía, pero es que si despacio saco 10 o 12 kilos de pasilla, y esos 12 kilos son 20 libras de café, y 20 libras de café multiplicadas a lo que lo vendo es tanta plata, entonces por Dios. Entonces miremos, hagámoslo así. Pero después ya me convencí de que había que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio de despasillar para poder entregar un buen producto a nuestros consumidores. Mire qué buen punto y qué bueno que llegamos aquí. No necesariamente, pasillas sinónimo de inferiores. Y no necesariamente todos los granos que corresponden a pasillas tienen un impacto organoléptico. No lo tienen. Entonces hay unos granos encocados, hay unos granos partidos que entran automáticamente al mundo de las pasillas, pero no tienen un impacto organoléptico. ¿Cuál es el pecado para los que tenemos marcas? Que automáticamente nos van a castigar, tal cual como lo dijiste. Van a decir, este señor está mezclando con pasillas, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a evitar cuando comercializamos este tipo de productos. Realmente ser muy prolijos con la selección post-tueste. De lo contrario, hay gente inescrupulosa comprando marcas para destruirlas. Recuerden que es uno de los motivadores de este tipo este tipo de encuentros. Así que muy atentos, súper importante lo que hemos hablado ahorita. Listo.
Tengo otra pregunta también un poco filosófica que creo que no se la he hecho, no, en realidad no se la he hecho a mucha gente, pero a usted sí me gustaría hacérsela. ¿Qué ha aprendido del consumidor de café que no sabía cuando empezó en esta vaina? Estoy hablando de esta vaina, no nos vamos a de para atrás. La exigencia de la calidad después de que uno les empieza a mostrar un buen producto y muchos, la frase de muchos es, José, ya no consumo ninguna otra marca diferente a la tuya porque es con la que me casé y en mi casa ya les gusta ese y a mí también. Eso es lo que más Sí, y me ha ayudado. cada vez un mercado más exigente, ¿no? Sí. Además, un mercado más exigente también porque cada vez es un mercado más conocedor. Y hoy vemos que ya la gente está aprendiendo de café, realmente la gente está aprendiendo de café. Hace 10, 12, 15, 20 años estábamos acostumbrados a ciertas marcas y no nos salíamos de ahí. Sí. Pero hoy ya estamos y la gente está explorando y está explorando el café de especialidad y el orgánico y el geisha y tantas marcas y tantas cosas que vemos en el mercado. Sí, así es un consumidor más exigente, Sí. un consumidor dispuesto a probar, explorar, a entender, quiere estudiar, quiere aprender para poder vivir experiencias diferentes. Sí, hoy es un mercado completamente diferente. Además la gente ya tiene en el mercado muchos métodos para prepararlo, entonces vemos la prensa, vemos la B60, vemos la melita, tantas cosas que vemos en el mercado y que nos enseñan a prepararlo y a obtener un buen café. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahora sí entonces vamos a meternos en la segunda parte de lo que nos tiene aquí reunidos. Vamos a hablar de la marca. Sí. Vamos a destapar el empaque. Y lo primero que vamos a hacer es una evaluación física. Vamos a un poco de lo que ya hemos hablado. Entonces vamos a revisar homogeneidad, vamos a revisar tueste, vamos a tratar de establecer el correcto desarrollo. Y posterior a esto, pues ya nos vamos a la evaluación descriptiva, en donde vamos a trabajar, como lo he mencionado en cada uno de estos encuentros. Ya no hablamos de puntos, así que olvídenlo. O sea, ya el mundo de los puntos se recogió. Así que vamos a empezar a hacerlo con el formato descriptivo del Coffee Value Assessment, que es completamente objetivo. Después de esto, pues daré también, que es parte del mismo formato, daré mi apreciación afectiva frente al café. Pero realmente, desde luego, la que seguramente a la mayoría de personas les interesa es la posición completamente objetiva. Listo, digamos que de entrada es claro que nos encontramos un grano, digamos que una correcta clasificación que podría ser sutilmente más prolija para que no caigan estos granitos. Que eso ni nos quita ni nos pone, seguramente es por la tolerancia que ustedes han aceptado con la trilladora. Pero muy a favor, creo que pues que este tipo de granos que lo que mencionábamos ahorita pues no están participando mucho. Pues digamos que ahorita acabo de sacar tal vez un 20-30% de la bolsa. Sí. Así que creo que es una muestra significativa para revisar. De resto, me gusta un montón el nivel de desarrollo. Veo varios granos lo suficientemente abiertos y con la línea central, pues que es parte también de la cutícula, cruda, pues en buen punto, ¿no? Lo que quiere decir hasta aquí, que no es determinante, porque esto lo determinamos es en perfil de taza, es que tenemos un muy buen desarrollo para el acto en que ustedes determinaron, ¿no? Para mí, el encontrar este punto, este tono con el grano estallado y tener la línea central, la cutícula a este tono, es un buen indicador. Es un buen indicador. Pero vuelvo y repito, eso lo determinamos pues ahorita. Digamos que en este momento estamos hablando de morfológicamente funciona, granulométricamente creo que está bastante homogéneo. Por aquí, hasta por aquí vamos muy bien. Bueno, entonces lo primero que nos pregunta el formato descriptivo, que es el completamente objetivo, nos pregunta por intensidad de la fragancia, intensidad del aroma. 0 a 5 bajo, de 5 a 10 medio y de 10 a 15 alto.
Entonces vamos con intensidad. Yo voy a marcar una fragancia de 11. Y después me pregunta por un formato de selección múltiple que es nuevo, que se llama cata, que no tiene nada que ver realmente con el ejercicio de catar, como lo he mencionado en otras ocasiones, sino que son las siglas de Check All That Apply. Entonces seleccione lo que aplique. Entonces me preguntan, ¿en fragantes esa taza es floral? No. Me pregunta si es afrutada. Sí, afrutada sí. Y me pregunta afrutada como categoría, pero subcategoría me pregunta si es bayas, frutas deshidratadas o cítricas. Es bayas. Cuando hablemos de bayas estamos hablando de fresa. Menta. No, Esos son frutos secos. Frutos secos. Eso serían frutos secos. Cuando estamos hablando de bayas, estamos hablando de fresa, cereza, las bayas. Morita. Fruticas, moritas. Claro que la mora va ya al fruto, como igual que el arándano, ya se nos va al fruto, los frutos negros o la grosella negra. Después me preguntan si tengo ácido fermentado como categoría. Ácido en caso de que tenga vinagre, fermentado en caso de que tenga una nota maltosa. Ninguna de las dos. Verde vegetal, tampoco. Otro, categoría otros, y las subcategorías son químicos, humedad, madera, tampoco. Entonces llegamos a uno que se llama tostado y me pregunta por cereal, quemado, tabaco. A mí me gusta siempre explorar tabaco porque curiosamente mucha gente cree que tabaco es ceniza y tabaco es la hoja de tabaco que resulta ser bastante melosa. Bueno, aquí no la marcaría. Este me encuentro como categoría nueces y cacao. Y subcategoría me dice si hay nueces o cacao. Para mí están las dos. Aquí hay nueces y aquí hay cacao. Y en notas voy a colocar chocolate de leche. Y después me preguntan si tenemos una nota especiada, clavos, canela, todo esto, no está presente. Y después me preguntan si es dulce, si hay notas a vainilla o azúcar morena. Azúcar. Yo le siento mucho el azúcar. Sí, es que es una taza bien melosa en fragantes. Yo también voy a marcar dulce, azúcar morena. Vamos entonces ahorita sí a evaluar aromáticos. Entonces vamos ahorita a evaluar el producto a través de los vapores, vamos con los aromáticos y empezamos nuevamente con intensidad. Yo lo voy a marcar en 10. La intensidad aromática es un punto por debajo de la fragancia. Igual estamos en la escala de alto. La fragancia nos había dado 11. 11. Entonces por eso vas un punto por debajo. Y ahora vamos con descriptores nuevamente. A ver si coinciden. No necesariamente tienen que coincidir. Pueden haber más o pueden haber menos, porque estamos hablando de aromáticos. De hecho, aquí las bayas disminuyen un poquito. Es más, la participación de bayas es más alta en fragantes que en aromáticos, pero están presentes, así que obviamente van a quedar presentes. Y yo aquí sí me encuentro la nota de tostado, tabaco. Recuerden, nuevamente, tengan muy presente, si ustedes escuchan el descriptor ceniza, acre, es completamente diferente a tabaco. Hoja de tabaco es melosidad. Si ustedes buscan en la nariz de café el tabaco, se van a dar cuenta que es floral meloso.
¿no? Mm. Diferente a lo que siempre codificamos. Tabaco, uy, no. Lo relacionamos con un cigarrillo. Correcto. No tiene nada que ver. Un cigarrillo No tiene nada pucho, que ver. llamémoslo así. Exactamente. Nuevamente categoría de nueces están presentes. Con nueces. Y dulce, un montón azúcar morena. Panela. La panela, y es una buena apreciación. Si bien la panela y el azúcar morena no se parecen realmente, el éxito de un formato descriptivo es que todo funcione como un lenguaje universal. Entonces, si uno en un perfil coloca panela, eso le va a llegar a una persona en la China que va a leer panela y va a decir, ¿qué es esa vaina? Entonces, lo que se hace es todo reducirlo a un lenguaje universal. ¿Cuál es el descriptor que cobija la panela? Azúcar morena, brown sugar. Sí, es por eso que se utiliza como un genérico de ese mundo. Pero yo también, claro, nosotros que vivimos en la panela, juntos, muy cerca de la panela, pues es un descriptor muy particular, no es igual. ¿Te das cuenta que todos los días aprendemos? ¿No? ¿No sabía esa? No. Y se la regalo. Bueno. Vamos con sabor. Lo mismo, sabor nos dice que tenemos intensidad de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Vamos a probarlo entonces. Yo en sabor a esta taza le voy a colocar también 10. Y de sabor en intensidad. Y de sabor residual. Sabor residual lo voy a marcar un 11. Acuérdense que sabor residual es cuánto tiempo nos queda después del último sorbo, cuánto se sostienen esas características, esas notas, ya sean en elementos gustativos o elementos de sabor. Y ahorita y es el mismo ejercicio también para las notas de sabor y sabor residual, es el mismo cata. Entonces nos preguntan nuevamente, ¿tiene algo de flor? No. ¿Tiene algo de afrutado, bayas, frutos deshidratados cítricos? Yo aquí no las percibo tanto, pero acá acá me encuentro otro atributo que va a ser muy marcado. De hecho, se me eleva muy interesante la acidez. ¿Cuál? Yo no percibo en notas de sabor, no percibo las bayas, no percibo los frutos, pero sí percibo una fruta, y es un poco, no hace frutos rojos, sino a frutos amarillos. Frutos amarillos está la uchuva, el mango. Claro, entonces eso es un mundo súper abierto. Entonces decir frutos amarillos también es irresponsable. Así como cuando uno dice frutos rojos y lo dejan frutos rojos, porque una fresa y una cereza son bayas las dos, pero no se parecen en nada. Pues las dos, la fresa es más dulce y ácida, la cereza es 100% melosa, dulce. Amarillos. Yo aquí, por ejemplo, me encuentro más notas como hacia la gulupa o el carambolo. Y nuevamente me encuentro nueces, me encuentro nuez y me encuentro dulce y azúcar morena, que es una constante. Después me preguntan cuáles son los gustos predominantes de esta taza y teóricamente debo escoger 2. Siempre van a estar presentes seguramente 3. Sensación dulce, ácido y amargo, pero aquí tengo que escoger cuáles son las 2 que priman. Y para mí es ácido y dulce. Pero Gustavo, el amargo está presente. Claro, el amargo está presente. Porque ese contraste tan fuerte ahí de ácido y dulce a la vez, cuando son polos opuestos. No, en realidad también no. Por cultura general para todo. Pero en realidad no es que sean polos opuestos, podrían estar presentes. A ver, hay algo que es bien importante. Y es que ninguna taza de café tiene dulce. Esto también se lo voy a enseñar. Lo que nosotros sentimos en la taza de café es algo que se denomina sensación o percepción intermodal. Ninguna taza de café tiene sacarosa, o sea que gustativamente no hay un impacto dulce. Lo que sucede es que su cerebro le hace recordar elementos dulces que ha probado en su vida. Por eso es que por eso nosotros hablamos de
caramelo, nuez, almendra, mantequilla, porque son descriptores que asociamos, que nuestro cerebro asocia y nos hace relacionarlo con la taza. Pero realmente, gustativamente, no hay dulzor en el café. Esa es una teoría de hace más o menos un año y piola, porque siempre nos habían enseñado. Hay 3 elementos gustativos en una taza de café: dulce, amargo y ácido. El dulce ya no es un gusto, sino una sensación intermodal. De igual manera se califica igual. Sí. Por eso es que aquí me dan la opción también de colocar dulzor. Entonces aquí, así sea como sensación o percepción intermodal, está tan presente como el ácido. Y no necesariamente es porque, y no se dicotomizan, pues no se separan. Si están presentes, están presentes. Ahora, el gusto que sigue, indiscutiblemente, es el amargo. De hecho, lo que queda en el residual es el amargo. Pero los gustos presentes de entrada es ácido y dulce. Listo, vamos con acidez. Intensidad de la acidez: baja, media o alta. Para una acidez media, yo la voy a marcar en un media alta, ¿o qué? Yo la voy a marcar en un 8. Ese 8 es sobre 10. Sí, 8 es de 10. Acuérdense que la escala es de 8, de 0 a 5 es bajo, de 5 a 10 es medio y de 10 a 15 es alto. Después vamos a evaluar intensidad de dulzor. Y creo que aquí es una taza que también le juega muy a favor. Le voy a colocar en dulzor 11. Sensación dulce, 11. Y después me preguntan por sensación en boca. La sensación en boca es lo que antes se conocía como cuerpo. El término cuerpo desaparece. Pero básicamente el concepto técnicamente es lo mismo, ¿no? Es que la textura, cómo la percibimos en lo que nos queda. No, lo que nos queda es el sabor residual. Sí. Esto es cómo lo percibimos en términos de textura. ¿A qué velocidad se mueve la bebida? El agua tiene una sensación en boca aterciopelada porque es muy ligero. La leche entera tiene una sensación en boca, el agua tiene una sensación sedosa porque es muy ligera. El agua es ligera. La leche es un punto medio, así que es aterciopelada. Pesa más la leche que el agua. Porque tiene algo de cremosidad. Claro, tiene algo de cremosidad, correcto. A eso me refiero con sensación en boca. Así que vamos a identificar la sensación en boca de esta taza. Para mí es una sensación en boca media alta. 11. Y lo voy a marcar también como descriptor en aterciopelado. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos la analogía, insisto un poco sobre lo que dije ahorita, la seda, si tú coges la seda y la unes, se desliza muy fácil. Así que el tacto siempre nos lo enseñaron con las manos. ¿Sí? Seda se desliza. El terciopelo genera mayor fricción, así que toma más tiempo de poder resbalar, ¿no? En este caso, al tener un poquitico más de resistencia, esta taza le coloqué una sensación en boca alta y la voy a asociar con el terciopelo. ¿Sí? Conclusión: esta es una taza que tiene fragancia alta, con aromáticos altos, con notas de sabor afrutados, con participación a bayas, con participación a hoja de tabaco, nueces, cacao y azúcar morena. En notas de sabor, también participación alta, tenemos en sabor 10, sabor residual 11, con participación afrutada, pero en sabor ya no encuentro esa fruta, sino que me fui un poquito hacia el mundo de los frutos amarillos. Con participación de la categoría de nueces, con la subcategoría también de nueces, y la categoría dulce con participaciones con categoría de azúcar morena. Gustativamente ácido y dulce, con una acidez media alta que la colocamos en 8. Dulce, que insisto, como lo dije ahorita, en las principales características, en 11, y sensación en boca también en 11. Es una taza bien pesada. Es una taza realmente muy interesante, pues me parece que es armoniosa, me parece que es muy bien balanceada. Si esto es lo descriptivo, absolutamente objetivo, eso es lo que debería coincidir con cualquier otro analista profesional en cualquier parte del mundo. Ahora voy a hablar de lo afectivo, que es mi opinión como profesional.
A mí me parece que es una muy buena taza. Me gusta mucho el balance. Yo lo dejaría con un tueste sutilmente más bajo. Yo, por preferencia, porque me gustan los cafés con expresión un poquito más ácida. Y seguramente esta misma taza, con un tueste más bajo, va a mejorar la característica de los frutos amarillos. Porque están presentes, pero están tímidos. Eso es lo que a mí me mueve en términos de placer. Es lo que me parecería rico de esta taza. Pero ahora también se los voy a contestar desde el punto de vista de empresario. Si esta vaina se está moviendo bien, con una taza que claramente, objetivamente funciona divinamente, no le hagan nada porque tienen un muy buen producto. Muchas gracias. Muy buen producto. ¿Listo? Muchas gracias. Bien. Tengo un par de preguntas más para dejarlo ir, pues ya. Tranquilo, no te preocupes. Para que Ornea descanse. Esta pregunta es bien bonita, además porque creo que es coherente con el verdadero propósito del proyecto, y es: ¿qué le dirías a alguien que está pensando en lanzar su propia marca de café, pero todavía está dudando? Está ahí un pie adentro, un pie afuera. Que vaya despacio. Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo se hace eso? Para mí ir despacio es arrancar muy pausadamente, no arrancar haciendo un empaque donde tienes que producir 1000, 2000, 3000 unidades de empaque y después te enloqueces con ella y en el camino tienes variaciones en ese empaque. ¿Después de cuánto tiempo pasaron ustedes al empaque impreso? Ustedes iniciaron el proyecto con... El 1 de agosto del 2022. Ahí arrancaron con genérico con una bolsa que comprábamos a un proveedor de bolsas en Bogotá. Y un sticker. Y yo mandaba a ponerlo, a imprimir los stickers y yo los pegaba en mi casa. O sea, yo mismo los pegaba. En el 2022 al 2022, después de 3 años, 3 años saltaron al empaque impreso. De ahí mejoramos la calidad de la bolsa, que era con un cierre de bandita una faja. Una faja así que dobla en las puntas. Era para el Ziploc. Sí, no era Ziploc, no era zipper. Era una bandita de negra que doblaba en las puntas hacia atrás. El peel and stick. Exacto, ese. De ahí evolucionamos a una bolsa muy bonita con piso que se sostenía mejor, más práctico, y tenía zipper. Ya. Y además el cierre de ella permitía como retirarle un pedazo de la banda y ahí abría el zipper y luego lo cerraba. Ya sé cuál, sí, muy lindo además. Es una bolsa muy bonita, muy práctica, conserva mucho el café. Y hace mes y medio, después de 35, 36, 38 meses, evolucionamos ya a la bolsa, porque ya vimos que podíamos tener las bolsas. Y no crean que producimos o mandamos a producir 5.000, 10.000 bolsas, no, vamos muy despacio y esa es la recomendación, ir muy despacio. Entre la primera producción de bolsas, que fue de 1.500 bolsas, al segundo, en la segunda producción, que es la que vamos a sacar de bolsa en este momento, nos debe llegar mañana, pasado mañana del proveedor, tuvimos un cambio en la bolsa, en algo que le quisimos poner y quitar. Okay. Para mejorarla, y estamos en proceso también de certificar nuestro café ante la federación para que nos den el certificado de que es producto de Colombia. Okay, para colocar el logo. Hay algo que quiero también contar: nosotros ya tenemos nuestra licencia de exportación, hemos evolucionado y hemos llegado a ese punto, ya tenemos licencia de exportación, estamos inscritos en Cámara de Comercio en Cali, iniciamos en Buga, por temas del negocio que abrimos acá en Cali, pues entonces nos cambiamos de Cámara de Comercio a Cali y estamos acá, a nombre de mi hija, que es la gran herencia que le quiero dejar. Bueno, chévere. Listo, y una última pregunta. Este ya es su momento. ¿Dónde podemos comprar? ¿Dónde pueden conseguir café Elena? Sé que hay una tienda. ¿Dónde es la tienda? Cuéntenos. Bueno, gracias. Estamos ubicados en el segundo piso de Home Century, al lado de una EPS de Sura que hay allí y del SmartFit, en el segundo piso. Ahí tenemos nuestro punto de venta.
y vendemos capuchino, vendemos café colado, espresso y muchas otras cositas que lo complementan como el pan de bono. Redes sociales. Redes sociales, estamos en Instagram, @ElenaCaféOrigen. Ok. @ElenaCaféOrigen. Y ¿qué más? En nuestro empaque pues están los teléfonos donde nos pueden ubicar. 310-327-8249 y el 310-883-2658. Hacemos despachos a nivel nacional. Los invitamos a que nos visiten y que nos sigan en Instagram y nos comenten. Hay algo muy lindo que si me das la oportunidad lo leo y es una leyenda que tiene nuestro empaque. Y dice así: cada grano cuenta una historia. Elena Café es una selección de pequeños lotes que provienen de productores que trabajan con dedicación y respeto por la tierra. Detrás de estos granos hay una tradición cafetera que ha pasado de generación en generación en nuestro país. Un café con alma, cosechado y producido con amor. Y esa última frase para mí tiene un gran sentido y tiene un picante, Gustavo. Cuando dice un café con alma, revierto las dos palabras, alma café, que fue mi historia laboral y mi aprendizaje en este cuento. Entonces, bueno, eso es. Muy bonito, muy bonito. Don José, muchas gracias. De verdad me alegra mucho que nos hubiéramos vuelto a encontrar en este espacio. Muchas gracias, Gustavo. No fue nada planeado para mí, como lo dije al principio, fue una bonita sorpresa. Gracias por tanta honestidad, tanta sinceridad. Creo que para todos termina siendo bastante aleccionador. Como lo digo siempre desde el principio, la idea es que podamos aprender de todos estos procesos. Vimos tu invitación en redes a este evento, si lo podemos denominar así, o más bien a este taller, a esta práctica, a este aprendizaje, porque es un aprendizaje para todos más, para los dos, para todos es un aprendizaje. Claro, así es. Como lo dijiste al comienzo, no todo nos lo sabemos en café. Y nos queda mucho por aprender todavía. Un montón. Y seguimos aprendiendo todos los días. Gustavo, te agradezco mucho la invitación y de verdad que espero sigamos en contacto y si algo te puedo aportar a este proceso, aquí estoy listo. Muchas gracias.